Bueno, Si no podemos agarrar, no agarremos. bueno, buenos días a todos. Buenos días. Primero, disculpar el retraso, he venido un poco tarde. La verdad me ha costado un poquito entrar dentro del Castellón y luego aparte pues había un pequeño problemilla técnico, pero bueno, disculpad. De todas maneras, aunque sea de 12 a 2, si nos quedamos un poquito más, por mi parte no hay ningún problema. O sea que intentaré ajustarme tiempos y poco más. Eh, el funcionamiento un poco es que, voy a explicarlo todo y si tenéis alguna duda en particular, si es referida sobre el tema que estoy explicando, los que estáis aquí es muy fácil, yo repetiré lo que preguntéis vosotros para que los que están online se enteren y los que estáis online a través del YouTube, a través del chat de YouTube podéis escribirlo, lo que pasa es que yo no lo veo, con lo cual cada cierto tiempo lo miraré o al finalizar un poco la jornada miraré todas las dudas que tengáis y las trataré de responder. ¿Vale? De esta manera consigo, sí que es verdad que consigo explicarlo todo y al finalizar pues, casos particulares que tengáis o alguna duda de algún tema en particular, pues bueno, lo trataremos de resolver. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí voy a poner la presentación. Muy bien. Exactamente. Y a ver, bueno, lo voy a dejar así, yo creo que se ve bastante bien. Lo veis bien vosotros desde aquí, ¿no? Se ve bien, se lee perfectamente. Vale, bueno, pues mirad, esto es una jornada para la certificación energética según el Real Decreto el 390/2021 y para el tema que es procedimiento de la certificación energética de los edificios y también para explicar la última versión de la DBH. Son dos leyes las que vamos a comentar justamente durante esta jornada, ¿vale? Lo primero es agradecer al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón la invitación para poder explicarlo. Para mí, la verdad es que es un placer. Y comentaros que esta jornada se complementa con un curso que vamos a hacer de aquí un par de semanas de certificación energética para edificios existentes utilizando el HULC, ¿vale? Para que si alguien está interesado, pues que sepa que de aquí a un par de semanas hemos organizado un taller de 3 días, también vía online, y yo creo que puede llegar a ser interesante. Con esas dos, con la jornada de hoy y con el taller puede funcionar muy bien. Me presento, yo soy Nacho Puig, soy arquitecto, máster en conservación por la UPV y bueno, lo he dicho bien, soy arquitecto y también soy arquitecto miembro de la agrupación de arquitectos de arquitectura y medio ambiente del Colegio Oficial de Arquitectos. Así que os animo a apuntaros porque realmente meterse en este tipo de agrupaciones la verdad es que te da una visión del medio ambiente porque nos vamos informando de todo este tipo de cosas de medio ambiente que va muy bien. Así que os animo a apuntaros a la agrupación. Yo tengo para que sepáis un poco mi perfil, aparte de que soy arquitecto, máster en conservación, yo trabajo como director técnico en EFITES Control, que es una entidad que se dedica a controlar el tema de las certificaciones energéticas. Ya sabéis que en obras nuevas, en muchas obras que habéis necesitado, siempre se pide una entidad de control externa, ¿no? Pues yo estoy de director técnico y llevamos ya pues 10, 12 años, por lo cual la verdad es que estoy bastante versado en todo el tema de eficiencia energética, de normativa y todo esto. Entonces de ahí ha venido un poquito todo el tema. Eh, ya metiéndonos un poco ya directamente en la jornada, metiéndonos ya directamente a la jornada, el objetivo de esta jornada es hacer un barrido sobre todo de estas dos leyes, ¿vale? Hacer un barrido de las actualizaciones en materia de certificación energética, normativa energética que ha habido en estos 2-3 años, para que realmente nos actualicemos y sepamos cuáles son las nuevas exigencias y dónde ha estado un poco, dónde está todo. Entonces, para ello, durante esta jornada, esta jornada se agrupa en 3 bloques. Primero, una especie de introducción general, donde lo que vamos a explicar es qué normativas se han actualizado y en qué nos han afectado. Y luego ya directamente vamos en un segundo bloque, donde hablamos ya de cada normativa específica y explicamos justamente ya en detalle de lo que es cada cosa, pero siempre la idea es hacerlo de una forma muy práctica. Y no explicar la ley de ver todos los artículos, sino sobre todo ver en qué nos afectan las modificaciones para que lo entendamos. Y el tercer punto sería un estudio de casos, ¿vale? Para que entre casos de reformas de más del 25, que son reformas de menos 25, hay que certificar, no hay que certificar, cambio de uso, entra o no entra, qué es lo que tengo que hacer.
pues justamente ver todo este tipo de casuística, que es lo que nos está sucediendo ahora en temas de rehabilitación, ¿vale? Pues entrando ya en materia, lo primero es que hablaros ya del Real Decreto del 390 del 2021. Este Real Decreto, en mi opinión, pasó un poquito desapercibido porque justamente pilló lo que fue la pandemia. ¿Vale? Fue prácticamente al finalizar la pandemia, aunque no estamos un poquito todavía metidos en ella, pero con lo cual, mi opinión pasó pasó desapercibida. Y la verdad es que introdujo varios cambios bastante importantes. Este Real Decreto se complementa con otro documento que salió del Ministerio, que es de preguntas frecuentes sobre temas de casos de aplicación o dudas que pudiera haber justamente de este tipo de Real Decreto. Entonces, si alguna vez tenéis alguna duda de si tenéis que certificar o no, pues con estos dos documentos, pues en principio lo tenéis bastante claro. El de preguntas frecuentes va muy bien. Incluso el Instituto Català de la Energia también tiene un documento de preguntas frecuentes que está muy bien, que es como pero ampliado a más casos que ellos han resuelto. Con lo cual, si tenéis alguna duda de certificación energética y en estos dos documentos no quedan claro, buscar documento de preguntas frecuentes del Instituto Català de la Energia y enseguida os saldrá, lo busquéis por Google y enseguida os saldrá. Está muy bien, la verdad es que para resolver dudas están bastante bien. Y el otro documento, el otro punto que yo voy a hablar es de la DBH 2019, que en principio en junio del año pasado, del 2022, salieron varias modificaciones que, en mi opinión, son bastante importantes, sobre todo a la hora de diseñar y de intervenir en edificios existentes, incluso edificios nuevos, son bastante importantes. Y ahora lo comentaremos. Y otro documento que para mí es fundamental y que para mí también, la verdad es que cambia mucho a la hora de trabajar con el tema de la certificación energética, es la guía para la zonificación climática de la Comunidad Valenciana. Antes, para ponernos en contexto, cuando la parcela, para estudiar la zona climática, cogemos la altura sobre el nivel del mar directamente. Yo estoy a 105 metros, soy una zona climática C3, y si estoy a 95 metros sobre el nivel del mar, estoy en una zona climática B3. Y se producían esas incoherencias, ¿no? Que a lo mejor dos parcelas que se llevan 10 metros de altura, pues cambiaban perfectamente, con una lectura ortodoxa de la ley, en principio tenéis que cambiar de zona climática. Y eso era bastante normal. Entonces la Generalitat, con muy buen criterio, sacó un documento reconocido, que por cierto ya está elevado al código técnico, en el cual todas las comarcas de la Comunidad Valenciana en principio ya están zonificadas climáticamente. Con lo cual esto ya no se tiene en cuenta lo que es el nivel del mar, sino que se tiene en cuenta dónde está situado. Y yo lo que os recomiendo es que antes de poneros a diseñar o a poneros a hacer cualquier tema de certificación energética, de cumplimiento de la DBH, yo siempre me voy a la página web del IBE, que lo tienen publicado, y miro en qué zona climática estoy, porque hay muchas sorpresas, la verdad. Si trabajáis mucho antes, quiero recordar que en Castellón, por ejemplo, cambiabas la zona climática de BC a C3 a partir de los 100 metros de altura. Y eso, pues, si te vas a la Val d'Uxó o a alguna zona que a lo mejor Benicàssim y tal, que había alguna zona que tenías duda, de decir, oye, es que esto no acabó tal, pues justamente con este tipo de mapas, pues ves las comarcas y ves realmente si intervienes o no. Luego entraré en la página web para que veáis cómo funciona, pero es muy sencilla. Están publicados todas las comarcas con todas las localidades de la Comunidad Valenciana y en principio poniendo la localidad pues sale en qué zona climática estás. O sea que en principio está bien. Y hay varias sorpresas porque muchas zonas que eran C3 han pasado a B3. C es la rigurosidad climática en invierno. C significa que es mucho más riguroso, el invierno es mucho más frío que la zona climática B. Entonces muchas zonas que antes eran C por la altura, ahora han pasado a B, con lo cual eso nos va a ayudar a reducir mucho el tema de prestaciones. Algunas prestaciones del edificio nos van a ayudar bastante, ¿vale? Y algunas otras zonas, por ejemplo, que éramos B3, pues a lo mejor han pasado a 4. El número 1, 2, 3 y 4 habla de la influencia climática en verano. Entonces, por ejemplo, si tenéis el caso más
que más normal, por ejemplo, o más espectacular es en Alicante, en la zona, si tenéis alguna obra en Alicante, en la zona de cerquita de Murcia. El tema está en que las zonas climáticas es A4, como si fuera Andalucía. O sea que en principio antes eran B3, pero eran B4 y ahora han pasado de B4 a A4, con lo cual en invierno es un invierno muy suave, incluso tirando a cálido, y en verano es tórrido. Y antes en ese aspecto era un poco más laxo. Con lo cual, antes de meteros a la hora de elegir la zona climática, pero a la hora de situar la parcela, mirar exactamente qué zona climática estáis, porque la verdad es que os va a ayudar muchísimo y os va a reducir mucho las prestaciones. ¿Vale? Ya entrando en el bloque 2, vamos a ver ahora las particularidades del Real Decreto del 390 sobre el tema de la certificación energética. ¿Vale? Entonces, simplemente una puntualización que siempre hago, sobre todo para que me sirve para contextualizar, que es que acordaros que certificar energéticamente es conocer el grado de eficiencia energética de nuestro edificio, más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que hace el procedimiento? Pues el procedimiento cambia si se trata de un terciario o se trata de un residencial. Si estamos trabajando en un residencial, lo que hace el procedimiento es que, dependiendo de la zona climática y de la superficie de nuestro edificio, él le asigna unas determinadas emisiones de CO2 a un edificio tipo. Y si nosotros sobre ese edificio tipo mejoramos un 20 o un 30%, vamos pasando de calificación C a B o A con respecto a ese edificio tipo, que sale de unas tablas. En cambio, para terciario es diferente. Para terciario lo que hace el programa, hacen los programas de certificación energética, es que se crea un edificio igual que el tuyo, geométricamente muy parecido al tuyo, al cual se le ponen las transmisiones mínimas que le marca la ley, y tu edificio se compara con ese edificio modelo. Y si tienes las mismas emisiones, es una calificación C, y si lo mejoras un 20%, tienes una calificación C, y si lo mejoras un 30 o un 40%, tienes una calificación A. Eso es lo que hace el programa. ¿Esto por qué lo cuento? Porque en terciario puede suceder que dos edificios que tengan las mismas emisiones, puede ocurrir que uno sea B y el otro sea A. ¿Por qué? Porque las escalas cambian. ¿Y por qué cambian las escalas? Por la geometría del edificio. ¿Me entendéis? Como lo está comparando, a lo mejor a nivel de emisiones son iguales, pero como uno a lo mejor es más compacto que el otro, puede ser la escala para cambiar de B a A cambia en cada caso. Mientras que en residencial no, en residencial es una escala fija. Lo digo para que lo tengáis bastante en cuenta, sobre todo porque es lo que últimamente nos está sucediendo en algún edificio terciario que suele ocurrir. ¿Vale? Entonces, uno de los principales cambios, entrando ya en materia de la ley, del Real Decreto de la certificación energética, uno de los principales cambios se trata del ámbito. ¿Vale? Recordar, se ha ampliado el ámbito. Anteriormente, el Real Decreto de certificación energética lo que te decía es, oiga, usted tiene la obligación de certificar cuando se trata de un edificio nuevo o cuando usted lo vaya a comprar, cuando usted lo vaya a vender o se vaya a alquilar. Ya está, no había esos dos casos. Alquiler, venta o obra nueva, esos tres casos, quiero decir. Ahora lo han ampliado. Aparte de esos tres casos, en principio te dice que cualquier edificio, sea público o privado, edificio o parte de edificio que tenga más de 500 metros cuadrados, tiene la obligación de estar certificado. ¿Vale? Es decir, a nosotros lo que nos ha pasado ahora, por ejemplo, es colegios. Colegios ya pueden ser públicos o privados. Superan los 500 metros cuadrados, tienen la obligación de certificarse, registrarse, emitir la etiqueta, y esa etiqueta tiene que estar colgada en un lugar visible de la entrada del edificio, que es lo que marca la normativa. Edificio existente. Entonces, recapitulo. Edificio nuevo, si se va a alquilar o se va a vender, y edificios o partes de edificios existentes que tengan más de 500 metros cuadrados. ¿Vale? El siguiente punto que amplía el ámbito de aplicación, ¿vale?, es que para los edificios administrativos no son 500 metros cuadrados, son 250 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, aquellos edificios que están regulados, que forman parte del patrimonio de la administración o porque están relacionados, puede ser a lo mejor alguna empresa de capital público, tal, pues también está obligado a ese tipo de oficinas,
de más de 250 metros cuadrados, lo mismo, está obligado a certificar, emitir etiqueta y dejarla en lugar visible de la entrada del edificio. ¿Vale? En privado es 500 metros cuadrados, en público son 250 metros cuadrados. Lo que también nos está pasando mucho son ayuntamientos pequeñitos que en principio ven más de 250 metros cuadrados están obligados a certificarse. ¿Vale? Eso lo dice el Real Decreto. ¿Vale? Y aquellos edificios que en principio estén obligados a hacer la inspección técnica del edificio, que son 50 años, creo recordar, pues también tienen que tener la obligación de estar certificados energéticamente. Aunque ni se vayan a comprar ni vender, o aunque haya pisos que estén certificados o lo que sea, se tiene que certificar globalmente. Los 500 y los 150 metros computan zonas calefactadas, por ejemplo, si hay son superficie construida. Con elementos, con elementos comunes. Con elementos comunes y con todo. Sí. ¿Vale? Yo hago el cambio muy sencillo. Voy a Catastro. Si Catastro está computado 500 metros, más de 500 metros cuadrados o más de 250 metros cuadrados, obligatorio. Directamente. ¿Vale? Aquí hay, bueno, la ley en principio es vigente y tenía que haber daba un periodo bueno, aunque luego daba un periodo de 6 meses de aplicación, pero luego con el tema de la pandemia se alargó. Pero creo que creo recordar que en julio del 2022, del año pasado, expiraba el plazo para que todos estos tipos de edificios estuvieran regularizados. Pero bueno, nosotros, no sé vosotros, pero si conocéis edificios y tales, tienen la obligación. Pueden ser oficinas, pueden ser comercios, lo digo porque tiendas de 250 metros cuadrados también. Todo esto tienen la obligación de certificarse energéticamente. Y es un Real Decreto, es decir, es a nivel estatal. ¿Vale? ¿Esto ahora ya debería de ser? Desde julio es obligatorio. Yo te digo lo que es, pero en el momento en que pases por una administración pública, te va a pedir el IE, te va a pedir que lo recertifiques, o en el momento en que pases por algún lado que filtre eso, te van a pedir el certificado energético. Antes o después vas a pasar por ahí. Como todo, ¿no? Un poco, que es lo que suele suceder. ¿Qué edificios se excluyen? Pues prácticamente los mismos que había antes, es decir, antes había un motivo de exclusión de las viviendas, que era que si tienes una vivienda de menos de 50 metros cuadrados y era una vivienda aislada, en principio no tienes la obligación de certificar. Esto se mantiene. Y luego, pues también ahora se sigue excluyendo pues, los edificios que tienen un grado, edificios protegidos. No te habla del grado de protección la ley, ¿vale? Pero te dice que si están protegidos no tienen la obligación de certificarse, pero tienes que justificarlo por qué. O construcciones provisionales, o edificios que a lo mejor se vayan a derribar, pero luego, o edificios que tú compras para que luego se van a derribar. Lo que pasa es que eso lo tienes que justificar ante el notario porque tienes que presentarle un proyecto de derribo diciendo, oye, es que no tengo obligación de certificar por qué lo voy a derribar. Mira, te enseño el proyecto visado y tal. Esto, sinceramente, no se lo... ¿Y si es un edificio que lo compras y está muy mal, ventanas, todo, tiene instalaciones, una casa de 1920 que va a reformar toda arriba abajo, eso hay que certificarlo? Me está preguntando el compañero que en aquellos, como lo digo online, aquellos edificios en los cuales haya perdido la capacidad de habitabilidad, ¿vale? Si están obligados a certificarse, sí. Y el problema está en que ahí... Sí. A ver, yo te digo que la teoría es que puedes justificarlo, que no está obligatorio y tal, pero en la práctica, yo por lo menos, notarios registrados de la propiedad directamente te piden el certificado y ahí te apañas. ¿Sí? ¿Lo han admitido? Pues fenomenal. En Valencia tienes que hacer el certificado. Esa exención no lo he visto. Sí, porque es que al final no certificas, mentificas. Al final no. Cuando no hay ventanas, ¿qué ventana le pongo? O cuando no hay instalaciones, ¿qué instalación le pongo? Supongo que por ahí iba un termoeléctrico o de leña o de carbón o no había. Claro, sí, ese es uno de los temas. Pero bueno, y ahora viene una de las partes más importantes también de esta certificación. Todo parece que sea más importante, pero estoy hablando más o menos de lo que más influye, ¿vale? Que es que antes eran los casos que os he comentado antes y ahora las intervenciones también tienen la obligación de certificarse.
unas determinadas intervenciones. Antes, vuelvo a repetir, comprabas el edificio, lo alquilabas o era una obra nueva, obligación certificar. Ahora son por metros cuadrados y si intervienes en él. ¿Qué grado de intervención? ¿A partir de qué grado de intervención te obligan a certificar? Pues mirar, cuando intervienes en instalaciones, cuando intervienes en la envolvente o cuando amplíes. Son esos 3 casos. ¿Vale? Repito, intervenciones en las instalaciones, intervenciones a nivel de envolvente y cuando amplíes. Pero esto no es en todos los casos de intervención. Entonces, en instalaciones, ¿cuándo tienes la obligación de certificar energéticamente en las instalaciones? Bueno, en principio, según lo que dice es en aquellos casos en los cuales, de acuerdo con en aquellos casos que están metidos dentro del artículo 15 del RITE, ¿vale? El artículo 15 del RITE lo que viene a decir es que si tienes que hacer una sustitución de los equipos térmicos de equipos de más de 40 kilovatios, en principio tienes la obligación de certificar. Es decir, el caso más que se nos viene, oye, un gran terciario que vas a cambiarle la bomba de calor o el termo o una caldera o 2 o 3 calderas que suman más de 40 kilovatios, es decir, que se necesita un proyecto de ingeniero realmente, en ese tipo de casos se necesita volver a certificar. ¿Por qué? Porque el cambio de la instalación es tan grande que hay que volver a certificar para ver, porque no es un cambio, si cambias muy poquito, realmente el certificado a lo mejor te cambia en el número, en emisiones, pero no te salta de letra. Entonces, cuando hay un cambio tan potente, de más de 40 kilovatios, el cambio es muy susceptible. Entonces sí que te obligan a certificar. Ahora con el tema de las Next Generation, ¿y si cambio todos los termos por aerotermia y tal? Pues lo mismo, si la suma de todos los equipos suman más de 40 kilovatios, necesitaría un proyecto de un ingeniero, por supuesto, que lo marca el RITE, y tendríais que volver a certificar todo el edificio. O sea, que una vivienda unifamiliar, en teoría, no, una vivienda unifamiliar. No supera. Exactamente. Mira, el aire acondicionado lo cambio, no tienes la obligación de certificar. O cambio, no sé, la caldera, no estamos en este tipo de casos, ¿vale? Muy bien. El segundo punto es el de intervención. Entonces, esto es bastante importante. ¿A partir de cuándo te obligan a certificar? Cuando intervienes en más del 25% de la envolvente térmica final del edificio. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta, ahora viene la duda clave. ¿A qué le llamamos envolvente? Envolvente, en principio, luego posteriormente lo volveré a explicar, pero envolvente es todos los espacios habitables en contacto con otros espacios o con el exterior. Es decir, ¿las medianeras con otro edificio se computan para la envolvente? Sí. ¿El terreno? Sí. Pensemos, por ejemplo, vamos a poner un caso muy fácil, para que os lo imaginéis. Un piso que solamente tiene una fachada. Esa fachada yo cojo y le trasdoso y le cambio las ventanas. Entonces dices, uy, a ver, envolvente térmica, la fachada, cambio todo completamente 100%. Entonces tengo que volver a certificar. No, porque eso es la envolvente que está en contacto, la envolvente térmica que está en contacto con el exterior. Y lo que dice la ley es la envolvente térmica. Y entonces la envolvente térmica de un piso, que trasdosas esa ventana que solamente a lo mejor tiene una fachada, sería el techo con el vecino, el suelo con el vecino, los muros con separación con elementos comunes y tal. Entonces, claro, si sumas todas esas superficies y lo comparas con la fachada, pues no necesariamente estás con ese 25%. ¿Vale? Lo digo porque, ojo con ese tipo de estudio de momento, porque esto es muy importante a la hora de establecer y tal. Entonces, por ejemplo, me voy a un piso que me piden los clientes, oye, quiero cambiar las ventanas, quiero trasdosarlo y lo dejo ya todo bien. Bueno, a lo mejor por Next Generation te van a obligar a certificar para justificarlo, no hay nada, pero en principio no tienes la obligación de certificar. ¿Vale? Eso es un poco lo que dice la ley. Entonces, a partir del 25% sí que tienes la obligación de certificar. Y ahora esto hablaremos del procedimiento. Y el tema de las ampliaciones pasa lo mismo. El tema de las ampliaciones te dicen, bueno, ¿a partir de cuándo se considera una ampliación? Es decir, vale, si amplío 20 metros cuadrados, ¿se trata de una ampliación? Sí, pero energéticamente no acaba de afectarle. Entonces lo que dice la normativa es decir, mira, si esa ampliación supera los 50 metros cuadrados
y aumentas más de un 10% la superficie construida o el volumen construido, es decir, tiene que darse esas dos condiciones, 50 metros cuadrados o una de estas dos condiciones, entonces tienes que certificar tienes que certificar el edificio existente junto con la ampliación, todo a la vez. Tienes la obligación de certificarlo común, ¿vale? Menos, si no cumples uno de estos dos parámetros, entonces, a nivel de normativa energética, ya no se considera ampliación. A lo mejor, a nivel de ordenanzas es una ampliación, pero a nivel de certificación energética no lo considera ampliación, entonces no tienes la obligación de certificar. Luego esto lo ampliaré explicando también el cumplimiento del código técnico para este tipo de ampliaciones. Lo habéis entendido, ¿no? Es decir, repito, instalaciones de más de 40 kilovatios. Envolvente, más del 25% de la envolvente. Y ampliaciones siempre que sean más de 50 metros cuadrados o, más de 50 metros cuadrados y además superes más del 10% o de la superficie construida o del volumen construido. ¿Vale? Muy bien. Vale. Entonces, entrando ya en proyecto, lo que os vengo a decir es que en el caso en el cual, cuando estáis en estos tres casos, es decir, instalaciones envolvente o instalaciones envolvente o ampliación, que os he explicado anteriormente, la ley obliga a registrar este proyecto, obliga a registrarlo ante IBACE en fase de proyecto, para emitir una etiqueta de proyecto. Porque en teoría, con esa etiqueta, el ayuntamiento os tiene que dar la licencia. ¿Vale? Entonces, antes no era obligatorio certificar para este tipo de intervenciones, ahora te obligan a certificar y tienes que registrarlo. Emites. Es como la obra nueva. Antes obra nueva tienes certificado en fase de proyecto y certificado de edificio terminado. ¿Vale? Y luego ya obtienes el certificado final. Eso en obra nueva. En edificio existente, para estos tres tipos de intervenciones, también sucede lo mismo. El procedimiento es el mismo. Es decir, uno de los documentos que tiene que haber en obra, unos documentos que tiene que haber en proyecto es el certificado energético. Registrado y tenéis que emitir la etiqueta. Para los tres tipos de intervenciones que os he explicado anteriormente. ¿Vale? El proyecto no hace falta que esté registrado para solicitar licencia, ¿no? Depende de la administración. En teoría sí que tiene que estar registrado. La ley dice que la administración te lo tiene que solicitar registrado. Sí. No, la ley realmente lo que te va a pedir es la etiqueta energética. Pero para obtener la etiqueta energética, el único órgano emisor de la etiqueta energética es IBACE, con lo cual tienes que registrarlo. Si no, no lo obtienes. Sí o sí lo tienes que registrar. Sí. Depende de la administración, porque hay administraciones que no lo piden, porque a lo mejor todavía no se han puesto las pilas, o no se han enterado, o no les ha llegado la información, o yo qué sé. Pero esto, cuando aplica una ley, pasa siempre. Hasta que todo eso llega bien y llega tal, pues tiene su tiempo, como todo. ¿Vale? Entonces, otra de las novedades es que, bueno, esto ya sucedía antes, que en el certificado energético, bueno, lo de siempre, poner todo lo que emite el JULC, lo que emite el CERMA, lo que emite, nada, en principio lo emite, pero tienes siempre que incluir una serie de medidas de mejora que sean técnicamente viables y tienes que indicar siempre el coste de aplicación de esa medida y los años de retorno de esa medida que tú aplicas. Antes era obligatorio poner esa información en edificios existentes. Ahora también lo es para obra nueva. ¿Vale? Para obra nueva también es obligatorio poner también poner esa medida. ¿Qué ocurre? En cualquier certificación, si es una A, hay que poner mejoras. Sí. Para que llegar a menos. Sí. Hay que ponerla. Pero la ley te da una opción de eximir, que te dice, mira, lo que tú estás comentando con muy buen tino. Si técnicamente no es viable o económicamente no es viable, entonces no hace falta que le pongas esa medida. Pero en el registro de IBACE existe un apartadito donde tienes que poner esas medidas de mejora. Y si no las pones, tienes que adjuntar un documento en el cual justifiques que no es económicamente viable. Entonces yo siempre pongo un ejemplo muy claro, es decir, si tu vivienda o tu edificio tiene fotovoltaica, la única medida de mejora que técnicamente viable, técnica y económicamente viable es el tema de los vidrios. No hay más. O vidrios o fotovoltaica.
porque el resto es aumentar muchísimo el espesor de los cerramientos y eso realmente no mejora tanto las emisiones. Es decir, tienes que buscar medidas que sean más potentes, o de carpintería o fotovoltaica. Si tu edificio tiene vidrios bajo emisivos y tiene fotovoltaica, eres A, 1, algo o 0, vete tú a saber, porque a lo mejor produces más, no hay medidas. Ahí entonces te toca ponerle unos pantallazos de este tipo de medidas, decir, mira, esto me va a costar 6.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros y no salto de letra y lo que mejora en emisiones son 0,2 o 0,1 gramos de emisiones de CO2. No tiene sentido. Y la parte de mejoras es un poco de relleno, porque si yo proyecto una vivienda, yo tengo un presupuesto, y es que ese cliente no va a gastarse más dinero, con lo cual yo las mejoras que pueda poner es a efectos de saber las emisiones que yo puedo mejorar, pero ya está, ¿no? O sea, no lo van a cambiar. Me comenta, los online, me comenta la compañera que diciendo que, claro, los edificios que ya cumplen con código técnico prácticamente vienen ya con todas las medidas y aparte el promotor no va a aplicarle más porque encima ya cumple y cumple muy bien, o sea, y lo va a notar, sinceramente. Sí, la ley te obliga a poner ese documento de medidas, tienes que poner o el documento de medidas o un documento que justifique que no hace falta medidas, pero en ambos casos y tal. La ley, la verdad es que a lo mejor tiene que haber especificado más, porque sí que es verdad que a lo mejor hay otro tipo de edificios, un edificio terciario o cualquier otro tipo de edificio que a lo mejor eso sí que requiere, porque se hacen diferentes fases, porque dices, bueno, en un futuro le voy a poner fotovoltaica, entonces me interesa indicarlo, eso tiene sentido, pero la ley no lo especifica, entonces para todos los edificios, sean residenciales, terciarios o cualquier tipo, pues te obliga. Entonces vuelvo a repetir, si tenéis fotovoltaica y vídeos bajo emisivos, directamente iros al documento que diga que no, pero si no tenéis ninguna de esas dos medidas, por lo menos yo le daría un tiento, que al final es coger la herramienta, cambiarle los numeritos y ya está, y darle a calcular. Pasa que acuérdate en el momento, de aquí a 2 semanas, si os acordáis de mí, pues, pero os acordáis de mí cuando en el registro os pidan ese documento. Eso sí que es verdad. Vale. Y otra de las novedades, que esta es un poco, esta fastidia, a mí por lo menos me fastidia mucho, que es que el certificado energético tiene una validez, desde que lo firma el técnico hasta lo que lo registras, de 3 meses. Cuando lo una vez registrado tiene una validez de 10 años, pero desde que lo emites hasta que lo registras tiene una validez de 3 meses. Perdón, tiene una validez de un mes. Disculpadme, tiene una validez de un mes. Y la visita tiene también una vigencia de 3 meses. Es decir, una visita que hiciste hace 4 meses y pues en principio no te lo van a admitir en el registro. El registro detecta la fecha de la cual hiciste la fecha y no te la va a hacer. En teoría, tienes que volver al edificio, volver a emitir el certificado o actualizarlo a la fecha, a una nueva fecha de visita. ¿Vale? Y lo mismo pasa con el certificado energético. Una vez que lo emites, tienes un mes para registrarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando muchas veces? No, claro, es que lo has dicho muy... Pues entonces vuelves a emitir el certificado otra vez. ¿El periodo ese es desde la fecha de inicio que tú has enviado el certificado de base? No, desde que tú lo emites. Desde que tú emites el certificado, desde que le apretas el botón de la herramienta informática, de Joule, Cerma o de lo que sea, en ese momento emites el PDF y en ese PDF, en el XML realmente, sale la fecha en la cual tú lo has impreso. Pues... Entonces, si IBACE tarda un mes... No, IBACE no tarda un mes. El registro es instantáneo. Bueno, es instantáneo el registro, o te lo admite o no te lo admite, no tarda un mes. Lo que puede suceder, que eso a mí me ha pasado, es que empiezas a hacer los documentos de final de obra, lo emites, lo adjuntas todo, ¿vale? Y no lo registras, pero porque el ayuntamiento, estás tú con el ayuntamiento adjuntándole documentos que a lo mejor te va pidiendo. Y uno de ellos a lo mejor es el certificado energético registrado. Y pasa un mes. Pues te toca volver a entrar, darle... Sí. Pero es registro, no presentación al ayuntamiento ni nada, sino desde que le das al botón de la herramienta informática hasta que lo registras en IBACE, un mes. ¿Vale? Te digo porque eso está echando
Eso de repente me viene de, oye, me pasa este problema y tal, y me dice no sé qué de fecha, y yo digo, a ver, o la última visita la hiciste hace más de 3 meses o lo has emitido hace un mes, o no lo has registrado desde hace un mes. ¡Ostras, es verdad! ¿Te acuerdas que...? Sí, claro, es que... Sí. Lo de un mes es muy justo. Parece que no, pero un mes es bastante justo. Pues esto es una de esas cosas que bueno, hay que tener en cuenta. A ver cómo voy de horas, perdonadme. Vale, muy bien. Ahora el documento básico de ahorro de energía. Bueno, con esto os he comentado lo que son las novedades principalmente de certificación energética, ¿vale? Es decir, acordaros, se amplía el ámbito a cambio de instalaciones de más de 40 kilovatios, envolvente de más del 25 o se amplía el volumen de 10. Se amplía el volumen, una ampliación de más de 50 metros cuadrados que se amplía un 10%, o el volumen construido o la superficie construida. Esos son los 3 ámbitos. Y esos 3 ámbitos tienen la obligación de registrarse y emitir un certificado energético en fase de proyecto y cuando se acabe la obra emitir un certificado de edificio terminado con las variaciones que ha habido durante la obra y con eso se emite un certificado final que es lo que tú tienes que entregarle a tu cliente. En esos casos tienes la obligación de certificar. A la vez que se ha ampliado el ámbito de los edificios existentes, ¿vale? Que pasa 500 metros cuadrados en todos los tipos de edificios, menos los residenciales, ¿vale? Y 250 para las administraciones públicas. Vale. Con eso hemos hecho el barrido de lo que sería la certificación energética. El documento básico de ahorro de energía también ha sufrido varias modificaciones que son bastante sustanciales y que nos van a ayudar mucho. En mi opinión, para mejor. ¿Vale? En mi opinión, creo que no suavizado, pero le han dado más racionalidad a la aplicación de la DBH. Entonces, el primer documento es lo que estaba comentando antes. La determinación de las zonas climáticas de los municipios de la Comunitat Valenciana. Lo he dicho al principio. A ver si consigo meterme en... A ver, creo que... veo que hay varias preguntas. Nada, lo dicho. Ahora, si acaso, cuando al finalizar las últimas 15-20 minutos, me dedicaré a leer todas las dudas y las trataré de responder. Sí que quiero entrar a ver si lo consigo. Vale, nueva ventana. Sí, creo que a ver si lo estáis viendo. A ver, un minuto. Aquí. Estoy compartiendo ahora la ventana de Google. Vale, si ponéis zonificación climática. ¿Ves? Zonificación climática, Comunidad Valenciana en Google. Enseguida os aparece la página del IBE, ¿vale? Donde ellos tienen publicado. Vuelvo a repetir, esto se trata de estar registrado es un documento reconocido dentro del código técnico y también es un documento, un DRD de la Generalitat Valenciana, con lo cual a nivel de normativa es válido al 100%. Entonces, pues nada, Castellón, lo dicho, aquí tenéis todos los mapas, aquí aparece un mapa, tenéis un documento también en PDF, lo cual está bastante bien, pero si os vais a fijaros que antes, aquí, sobre todo en la parte interior, pues lo que estaba comentando de Almenara o de la Val d'Uixó, que en principio era zona climática C3, pues ahora cambia a B3 porque lo han estudiado climáticamente y en principio pues es mucho más suave. Entonces, pues por eso os digo que os metéis y luego pues aquí aparecen todas las localidades y fijaos que aparece, pues bueno, en qué zona climática está, si es una C3 o B3. Luego, para justificarlo en la DBHE, haces un pantallazo, le dices, oye, es que estoy en tal localidad y tal. ¿Vale? Porque antes lo que dice el código técnico es por altura. Entonces, había casos en los cuales la localidad era zona climática B3, pero luego había una urbanización que estaba mucho más alto y pasaba de B3 a C3 y dices, bueno, pero es que se nota, está más expuesto y tal, pero no cambia tanto como para que sea otra cosa. Vale. Pues un segundo, voy a seguir con la presentación. A ver si lo hago bien. Vamos a ver. Comparto el PDF. Vale. Así que vuelvo a repetir. Este documento está muy bien. La verdad es que lo ha hecho muy bien la Generalitat Valenciana, lo ha hecho muy bien sacando esta guía, sinceramente. Lo han hecho la Generalitat Valenciana junto con el IBACE y junto con el IDE. Y también miembros de la UPV y tal. A instancias, por cierto, que lo solicitó el COAC, lo solicitó. Y a través de AIMA también lo solicitó. O sea que la verdad es que ha funcionado muy bien este tipo de colaboraciones.
Bueno, pues en principio ya, hablando de la DBH del 2019, el cambio más grande que ha habido es que aparece un nuevo apartado que es la HE6, que es que ahora nos obligan a poner en nuestros edificios una instalación mínima para cargar el coche eléctrico. Ese es uno de los nuevos apartados que incluye la DBH. ¿Vale? Y luego, particularizadamente, en cada uno de los apartados de la DBH han ido puntualizando cositas. ¿Vale? Ahora las vamos a ir viendo detenidamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la EHE0, acordaros que la DBH0 es el apartado de la normativa que limita el consumo. No lo que te pide el edificio, sino lo que tú te gastas a nivel de energía, el consumo energético. Bueno, pues en principio, a nivel de consumo de energía, prácticamente es igual, ¿vale? Que dice la DBH0, simplemente cambia pues, la superficie y tal. Entonces, esto ahora en la parte de los estudios de casos hablaré pormenorizadamente de cuándo tienes que aplicar la HE0 y cuándo no la tienes que aplicar. Ahora simplemente estamos haciendo un barrido de esta normativa para que veáis. Pero bueno, de la DBH0 en principio no hay ningún cambio sustantivo. Pues hay aclaraciones de, oye, cuando superficie útil, la parte de esa hablaba de total, ahora no, se refiere a la parte ampliada, porque cuando hablaban de total, la gente pensaba que se refería tanto lo nuevo como lo ampliado. Entonces te dice, no, se refiere solamente a la parte ampliada. Entonces, han eliminado este tipo de cosas para aclarar, nada más. Vale, y la modificación principal se encuentra en la HE1. En la HE1, este apartado, que es el apartado 6, es nuevo. ¿Vale? Este es el apartado 6, os digo exactamente de qué capítulo, ¿vale? Es el apartado 6 del capítulo 3.1.1, ¿vale? De la DBH1. Este es el que controla la demanda de energía. Este es el que habla de la cantidad de aislamiento que tienes que colocar en un edificio, ¿vale? Para cumplir con las transmitancias mínimas de cada una de las partes de los elementos o que la K global del edificio no supere un determinado valor. También habla de... sí, sobre todo habla de esos dos puntos. ¿Vale? También habla de la permeabilidad de la envolvente térmica, de la N50 y del control solar de la envolvente térmica. Pero hablan de esos 4 puntos. Entonces, este apartado, que es el 6, afecta sobre todo al cumplimiento de la K, que es el que más, que es donde ahora últimamente teníamos muchísimos problemas. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice este nuevo apartado? Este apartado es tanto para edificios nuevos como para edificios existentes. Lo que te dice este apartado es, si tu edificio tiene una demanda de calefacción y de refrigeración menor de 15 kilovatios, estoy hablando siempre por separado, menos de 15 kilovatios en demanda de calefacción y menos de 15 kilovatios de demanda en refrigeración, ¿vale? Te exime de cumplir con la K. ¿Vale? Acordaos que la K era el aislamiento global del edificio. Acordaos que esto es como la CT79, que acordaos del parámetro K, que lo que hace realmente es sacar una media aritmética a nivel de todos los aislamientos de toda la parte de la envolvente. ¿Vale? Es el aislamiento global del edificio. Bueno, pues si tienes una demanda de menos de 15 kilovatios, estás exento de cumplir con la K. ¿Esto en qué se traduce? Pues mirad, esto se traduce sobre todo en que puedes reducir prestaciones en los puentes térmicos, en los vidrios, en una serie de elementos. Puedes llegar a reducir prestaciones. No en todos los casos, pero puedes llegar a reducir prestaciones. A lo mejor una fachada cara vista que no puedes pasarla por delante de un frente de forjado o una cubierta que no puedes pasarlo por delante del forjado y dices, bueno, pues esta voy a aislarlo lo suficiente para no producir condensación ni que haya puente térmico, o un puente que me produzca una serie de lesiones en el edificio, pero este puente térmico lo asumo. Eso, antes con la K era muy complicado. Era muy complicado, casi deciros que era imposible. Ahora, con este nuevo apartado, si tu edificio tiene una demanda de menos de 15 kilovatios, significa que tu edificio pide tan poquito, que realmente las pérdidas energéticas a través de los puentes térmicos son despreciables. Entonces, esto funciona muy bien para el tema de los puentes térmicos. Y os va a ayudar muchísimo. Mucho más de lo que pensáis. A partir de aquí, yo siempre, esto ya es un poco de cosecha propia de experiencia,
que este valor de 15 kilovatios, yo también esto lo extrapolo un poco. Esto lo explico también muy bien en el taller y lo explicamos más detenidamente. Pero yo siempre digo que hay como 3 tipos de edificios dependiendo de la demanda, a nivel energético, ¿vale? Si estás en edificios con demandas de menos de 12 kilovatios hora por metro cuadrado año, en calefacción y en refrigeración, ¿vale? Este tipo de edificio prácticamente no va a necesitar sistemas de climatización. Con el ACS os funcionará. ¿Por qué? Porque aunque el programa os ponga unos equipos malos para generar la certificación energética, ¿vale? La demanda es tan sumamente baja que se sigue cumpliendo con los parámetros del consumo de energía primaria no renovable, consumo de energía primaria total, sigue cumpliendo, ¿vale? Con lo cual, en principio, con lo cual yo establezco ese primero. Cuando estamos entre 12 y 16 kilovatios aproximadamente, ¿vale? De demanda del edificio, ¿vale? A este tipo de edificios siempre hay que ponerles unos sistemas de climatización que sean bastante eficientes, ¿vale? No excesivamente, pero tienen que ser unos buenos equipos, ¿vale? Y cuando las demandas de calefacción y de refrigeración son más de 16 kilovatios, 16, 17, 18, prácticamente casi en todos los casos os diría que hay que poner energías renovables, o solar térmica para el ACS o fotovoltaica, para cumplir con la norma energética. Claro, ahora la siguiente pregunta es, ¿y qué edificios son esos de menos de 12, de 12 a 16 y tal? Bueno, pues en principio, los edificios que tienen consumos muy bajos, menos de 12, suelen ser edificios muy compactos. Eso es lo primero. Y luego suelen estar muy bien orientados. ¿Qué significa bien orientados? Pues mira, que se abre a sur, huecos a sur, protegidos con algún tipo de protección, un alero o lo que sea, se cierran a norte, pocos huecos al norte, y a este a oeste, muy pocos huecos, mínimos prácticamente, ¿vale? Esto tiene más explicación, pero bueno, me quedo ahí. ¿Qué es lo que nos sucede a todos nosotros? Pues que la Comunidad Valenciana se abre al mar, que es a orientación este, con lo cual todas nuestras parcelas pues miran mucho al este, con lo cual es un problema, porque si estás orientado a este, pues tus demandas van a crecer bastante. Con lo cual tenemos ese tipo de problema de orientación. Si no, pues bueno, pues tenemos eso. Pero los tiros van por ahí. Y además, esto vuelvo a repetir, esto ya es por experiencia profesional, ¿vale? Continúo. Vale. Todo el tema de la casuística lo explicaré ahora en el tercer bloque, ¿vale? El HE5, que es generación eléctrica procedente de fuentes renovables, os pongo en antecedentes. Antes, en la versión de la DDH del 2013, te decía que para producir agua caliente siempre tenéis que poner una placa solar térmica. Pero además te hablaba solar, te decía tienes que poner energía solar. Ahora lo que te dice es que tiene que proceder de fuentes renovables. Eso significa que puedes poner un termoeléctrico y placas fotovoltaicas. Se puede poner, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que no puedes poner 2 kilovatios de placas fotovoltaicas pensando que tienes un termo de 2 kilovatios. Tienes que cubrir el 70% de una demanda de tanto, entonces tendrás que irte a 5 o a 6 kilovatios para que con esos 6 kilovatios cubras el porcentaje, el 60% de la demanda de agua corriente sanitaria, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, puedes poner cualquier tipo de fuente de energía renovable. Eso lo amplía. Eso por un lado. Y, bueno, eso afectaba realmente al ACS. Y con respecto a la HE5, añadiendo lo que estaba comentando del ACS, antes era obligatorio poner fotovoltaica en aquellos edificios que eran terciarios. Ahora lo han ampliado. Tanto en residenciales como en terciarios es obligatorio poner energía fotovoltaica siempre que superan los 1000 metros cuadrados. ¿Vale? Si tu edificio supera los 1000 metros cuadrados, sea un terciario o sea un residencial, ¿vale? Tienes que poner energía fotovoltaica. Ahora, promociones. ¿Y si tengo una promoción de varios bloques? Edificios en hilera, pareados, que
toda la promoción suman más de 1000 metros cuadrados, pero por separado, pues bueno, son 200, 300 metros cuadrados y tal. Pues yo he hecho la consulta a IBACE y cuando me respondan se lo trasladaré al colegio para que eso. Pero en mi opinión entiendo que a la hora de certificar, certificas por cada uno de los bloques y como el ámbito del bloque de la certificación energética es por cada uno de los bloques, digámoslo así, no superan esos 1000 metros cuadrados, pues en principio no tienes la obligación de certificar, no tienes la obligación de aplicar, de meter esos 1000 metros cuadrados, porque lo haces por partes, ¿vale? Pero porque son unidades, son entidades. Pero, vuelvo a repetir, eso es mi opinión personal y cuando me respondan os trasladaré la respuesta, ¿vale? Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y cuánta energía fotovoltaica que tengo que instalar? Pongámonos en el caso más fácil de ver, es una torre que supera los 1000 metros cuadrados, pero superficie de cubierta tengo muy poco. ¿Qué fotovoltaica voy a poner? Si encima va a estar todo ocupado por máquinas y tal. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Pues en principio la normativa te dice, mira, la potencia mínima a instalar es el menor de estos dos valores, ¿vale? Entonces te dice, la primera potencia, que es la cantidad de kilovatios pico que tienes que instalar, es la superficie construida de todo el edificio. Yo entiendo que es la superficie habitable, ¿vale? Excluyendo locales comerciales, excluyendo garajes, solamente la parte habitable del edificio, multiplicado por un factor de producción eléctrica que es pues, el 0,5% de la superficie construida del edificio o el 1% para edificios de uso terciario de esa superficie. Eso es un valor. El otro valor es el 10% de la superficie construida de la parte no transitable del edificio, el 50% de esa superficie, menos la superficie que ya está ocupada por las placas solares térmicas o instalaciones que en principio no se ocupen, ¿vale? El menor de estos valores se tiene que coger. En principio siempre se va a coger el P2, porque realmente pues, de toda la superficie de toda la superficie de la cubierta no transitable, ¿vale? Pues de esa superficie coges la parte que realmente no ocupan las instalaciones. Y de esa superficie te dice, bueno, pues me coges el 50%. Y de ese 50%, la cantidad de kilovatios pico que tengo que instalar es el 10% de ese 50%. Lo que viene a decir la normativa, en pocas palabras. Además, la formulita es muy sencilla, sustituir los datos y ya está. Tampoco voy a ponerme yo a explicarlo, pero me refiero que suelen ser pocos kilovatios. En caso de torres es un problema. O en casos de edificios que a lo mejor son muy verticales, muy en altura, sí que es un problema, ¿vale? Pero aquí tienen la obligación. Entonces, recopilando, ¿cuándo es obligatorio poner fotovoltaica? ¿Vale? Pues mirad, ampliando esto en toda la DBH es obligatoriamente siempre edificios de más de 1000 metros cuadrados, ¿vale? Y luego, otro caso en el cual podéis ponerle fotovoltaica es para cubrir el tema de la aportación de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria. Esta es otra posibilidad, no os obligan, pero es otra posibilidad de poner. Es decir, para producir agua caliente sanitaria podéis poner o geotermia, es una opción, o aerotermia, es otra opción, o un termo con energía fotovoltaica o un termo con una placa solar térmica. Serían un poco esos 4 casos. Luego pues siempre habrá alguna mezcla, por supuesto, pero en principio tenéis ese tipo de casos, ¿vale? Y ¿qué otro caso a lo mejor tenéis que poner energía fotovoltaica? Pues lo que os he comentado antes. Por ejemplo, si no cumplís con el parámetro de consumo de energía primaria o la no renovable o el consumo de energía primaria total, es decir, tu edificio consume mucho porque tu demanda es muy alta, como una forma de bajar ese parámetro es ponerle energía fotovoltaica. Claro, le estás metiendo energía, con lo cual tu consumo se reduce realmente, ¿vale? Salvedades. La energía fotovoltaica tiene que ser generada in situ. Si no es generada in situ, tiene que estar conectada físicamente por un cable con tu edificio. Pero no puedes verterlo a la red y luego pensando que tanto. Y tampoco puedes contratar una compañía que te asegura que el 100% de lo que tú estás consumiendo es energía renovable. Tampoco vale. Tiene que estar conectado físicamente.
Está bastante, eso te lo deja bastante claro. Vale. Y luego el nuevo parámetro es la HE6, que esto es el nuevo, que es el nuevo apartado de la DBH, que es las dotaciones para la recarga de vehículos eléctricos. Esto, ¿qué es lo que te está diciendo la normativa? Bueno, pues que en todos los edificios nuevos, residenciales, tienes que poner una infraestructura, ¿vale?, de recarga. ¿Qué significa infraestructura de recarga? Es una instalación de sistemas de conducción de cables. Es decir, no te obligan a poner el cable, sino que en una vivienda unifamiliar te obligarían a dejar un espacio en el CGP, poner incluso el diferencial si hiciera falta y tal, y luego el macarrón que lleva hasta donde está la plaza de aparcamiento. ¿Vale? Eso es lo que te dice. Y en edificios plurifamiliares, ¿qué es lo que te está diciendo edificios plurifamiliares? Pues que tienes que dejar un patinillo que comunique, esto ahora lo comentaré, que comunique los contadores o el patinillo general con el garaje. Y luego tienes que generar todo el sistema de bandejas que van desde ese patinillo a cada una de las plazas de aparcamiento. Ahora especificaré eso porque no sé en todas las plazas, sino que, bueno, ahora lo especificaré. ¿Vale? Pero habla de los sistemas de conducción, no habla del cable en sí ni de poner una instalación, ¿vale? Pero sí que es verdad que la normativa diferencia entre como dos tipos de instalaciones, o la infraestructura de recarga o la estación de recarga. La infraestructura de recarga es lo que se estaba comentando, es toda la infraestructura de conducción, ¿vale? Los macarrón, dejar un espacio, tal, dejarlo todo para eso. Y la estación de recarga ya sí que habla de la instalación para la puesta a punto. Es decir, habla ya del cableado, del CGP, de todo lo que venga, incluso con la base en la cual tú enchufas el coche con la estación. ¿Vale? La normativa diferencia esos dos casos. Y ahora lo voy a comentar. Entonces, ¿qué te dice? Que, en principio, cuando se trata de un uso residencial privado, el 100% de las plazas, ¿vale?, tiene que tener la infraestructura de recarga. Solo la infraestructura de recarga. No tienes que poner la estación de recarga, sino la infraestructura de recarga. Vale, con lo cual ahí está muy claro. Eso en obra nueva. En edificios existentes de edificio de viviendas, solamente te obliga cuando intervienes en el garaje. Si el plan general no te obliga a poner plazas de garaje dentro de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, no tienes por qué incluir esto. Exactamente. Siempre que te dice, si tienes plaza de garaje, tienes que ponerlo. Si no te obligan, porque no te obligan, no tienes que ponerlo. La ley habla a las plazas de garaje, la ley regula las plazas, qué plazas de garaje tienen que tener la instalación de recarga. No te habla la ley no te habla de cuándo tienes que poner las plazas de garaje. Simplemente es eso. Vale. ¿Y en edificios terciarios? Pues en edificios terciarios te dice que el 20% de las plazas tienen que estar con la infraestructura de recarga. Es decir, tienes que hacer un sistema de bandejas que llegue al menos al 20% de las plazas. ¿Vale? Y luego te dice que tienes que poner una estación de recarga por cada 40 plazas. Es decir, mira, al 20% le tienes que llegar todo ese sistema de bandejas y tienes que poner una base por cada 40. Eso lo deja bastante claro. ¿Vale? Y luego, si tienes la obligación de poner, plazas de aparcamiento para plazas de aparcamiento de movilidad reducida, ¿vale? Para temas de movilidad sí, lo estaba diciendo bien, de accesibles, gracias, que quería coger el término. Entonces lo que te dice es que por cada 20 también tienes que poner una estación de recarga que esté accesible para esa persona. Por cada 20. Por cada 20. Por cada 20 plazas. Entonces, repito, para residencial vivienda, todas las plazas tienen que tener la infraestructura de conducción. ¿Vale? Eso en residencial. En terciario, ahora luego en el tema de casos hablaremos de intervenciones en edificios existentes. En obra nueva lo que te dice es... Sí. Fíjate que la ley... sí. Muy bien. Lo que me estás preguntando realmente es... O sea, fíjate que lo que dice la normativa es... realmente no te dice terciario. Te dice usos que no sean residenciales. Es decir, residencial por un lado y el resto otros. Entonces incluye lo que tú estás comentando. Todos.
siempre que tenga la obligación de poner aparcamiento, o siempre que tú pongas plazas de aparcamiento. Y a todos tienes que tener directamente enganchadas las placas fotovoltaicas. No, las placas fotovoltaicas no te habla de placas fotovoltaicas. Para el tema de la recarga de coches no te habla de fotovoltaico. No, del anterior, me refiero. Del anterior. Tienes un colegio y en el techo no te cabe, tienes que buscar un solar al lado para... Vale. Lo que te dice la normativa es si en obra nueva sí que tienes que poner las placas fotovoltaicas. Entonces, lo que dices tú, tienes que ponerla o en el propio edificio o en algún lado donde puedas... Exactamente. Edificios existentes, ahora lo comentamos. Que es el apartado de casos. ¿Vale? Es que así lo hago ordenadamente. Vale. Entonces, lo vuelvo a repetir. Donde dice otros usos, repito, 20% de las plazas tienen que tener esas bandejas, esa infraestructura de llevar la conducción. Cada 40 plazas tienes que poner una base, una estación de recarga y cada 5 plazas accesibles tienes que poner una estación de recarga por cada 20... Ay, perdona, tienes tú toda razón, te lo he dicho mal. Tienes razón. Repito, el 20% 20% en otros usos, el 20% de las plazas tienen que tener la infraestructura de conducción. Y luego, en edificios privados, tiene que haber una estación de recarga por cada 40 plazas. En edificios públicos es 1 cada 20. Perdóname, exactamente, es 1 cada 20. Es decir, en edificios públicos, el garaje de un edificio público, por cada 20 plazas que tengas que poner, tiene que tener una estación de recarga. Y cuando estemos hablando de plazas accesibles, que es lo que tú me estabas comentando, es 1 cada 5. Pero antes te he corregido, pero realmente es 1 cada 5. Discúlpame. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale. Entonces, esto es un poco lo que estábamos comentando de antes, que para edificios privados son más... en residencial privado, siempre que sean en edificios de residencial privado, siempre que tengan más de 20 plazas de aparcamiento. Si tienes más de 20 plazas de aparcamiento, es decir, en un edificio plurifamiliar que tenga menos de 20 plazas, no hace falta que lo pongas la estación de ese sistema de conducción. Si tiene más de 20 plazas, tienes que utilizar este sistema de conducción. Esto lo puntualiza directamente. ¿Vale? Pues aquí aparece. Y luego aquí hay un tema que es que yo también lo indico, que los planes de movilidad sostenible supramunicipales o municipales ya están obligando a poner en la vía pública instalaciones para todo el tema de recarga de coches eléctricos. ¿Vale? Entonces, el tema está en que pueden, cuando estéis haciendo un edificio, el plan de movilidad sostenible os puede obligar a poner, a urbanizar la calle, que es lo que normalmente suele suceder, y en esa urbanización os pueden obligar a poner esos puntos de recarga. ¿Vale? Y contarían para este tipo de elementos. Así que cuando miréis la obligación de poner puntos de recarga de coches, no miréis solamente lo que dice la DBHE, sino también lo que dicen los planes de movilidad sostenible, porque a lo mejor os puede tocar poner ahí, en la urbanización os puede llegar a tocar ese tipo de infraestructura. ¿Puede un privado poner algo en una vía pública? Ese es uno de todos los temas, porque entonces tiene que estar regulado. Y aparte, yo entiendo que tendría que haber un tipo de licencia de ocupación de vía pública, porque al final esto es un elemento privado. Si es público, no es público. Exactamente. Si hago algún plan de movilidad, ahora habéis puesto un mínimo de una estación cada 40 plazas, por lo que veo, o han puesto... Sí. Antes no había, pero sí que te obligaban a poner alguna estación de recarga, pero era el ayuntamiento o la Comunidad Europea la que te lo financia. Y por lo que me dices, ¿te puede obligar el ayuntamiento a ponerla aquí como privado a todos? O dejar o sea, no te dice la base, te dice la infraestructura. A lo mejor te lo dejas tú preparado para el día de mañana poner ahí un punto de recarga. ¿Cuánto te tienes que costear la urbanización? Sí te obliga. Costear, o sea, eso va a ser parte de esa urbanización. Claro, exactamente. Pero sí que es verdad que cuando... Claro. Lo que está comentando aquí, a los que estáis online, lo que está diciendo es justamente eso, que estás introduciendo un elemento privado en la vía pública. Ahora lo único que te está diciendo es tienes que hacer la conducción. No te está diciendo que pongas la base, sino el sistema de conducción, como muchas otras cosas para iluminación y tal.
El día de mañana, si vas a poner ahí una estación de recarga, ya tendrás que hablar con el ayuntamiento bajo qué condiciones y qué tipo de licencia tendrás que establecer. Totalmente. Pero... Debe hacerlo el ayuntamiento, que para eso le da dinero de Europa, y aquí como privado no te dan nada. Es que... Ya, pero esto es como... me parece muy fuerte el estar pasando competencia Esto no te... Esto no... con negligencia. No, de todas maneras, esto la DBH no te lo regula, ¿vale? Que decirte, no te lo regula. Esto es que en algún plan de movilidad sostenible sí que te obligan a poner y entonces te obligan. Ahora sí que lo han regulado. Claro, exactamente. Yo he hecho alguno y he puesto 2 Claro. a todo el pueblo, por si acaso. Entonces, lo que vengo a decir es que esa infraestructura que está en eso te valdría para la DBH. Eso sí que te valdría. Eso es lo que eso simplemente es por eso, para ese tipo de cumplimiento. De ahí viene un poco el esto. Más, ahora lo comentaré en un documento de ayuda que lo comentaré. Vale. Ahora vamos con el último bloque. A ver, vamos bien. Es una I-20 que es, aquí vamos a explayarnos un poquito más, que es estudio de casos, sobre todo en edificios en zonas existentes. ¿Vale? Entonces, en el estudio de casos, yo os recomiendo que vayáis a un documento que antes no lo he comentado, pero que está muy bien, que es este de aquí, que es Guía de Aplicación de la DBH 2019. ¿Vale? Esto simplemente es una guía donde han explicado de una forma mucho más práctica y con casos muy concretos y muy cortitos, lo digo porque no es un estudio tal, sino que son casos muy, además, muy de la vida real, sinceramente, muy de la calle, ¿vale? De casos, cómo funciona. Entonces explican la normativa bastante, lo explican bastante bien, lo amplían y funciona bastante bien. Quiero decir que muchas veces yo os recomiendo, mira, antes de irte a la DBH, vete a la guía de aplicación, que es mucho más fácil, mucho más sencilla y te lo explica más rápidamente y con un lenguaje mucho más claro. Eso funciona, yo estoy muy contento con este tipo de documentos, funcionan muy bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este tipo de cuadros, este cuadro, por ejemplo, está sacado de esta guía. Fijaos que es un cuadro donde os hace un barrido, dependiendo del caso en el cual estéis, os dice qué tipo de depende del tipo de intervención que estéis haciendo, os dice qué apartados de la DBH tenéis que aplicaros. Eso aparece, este documento aparece en esa guía. Entonces, por eso os digo que os recomiendo que, igual que este tipo de cuadros, esta guía funciona muy bien. Vale. Entonces, en el estudio de casos, lo primero es comentaros qué es el tema de la envolvente térmica. ¿Vale? Porque la envolvente térmica, en principio, se utiliza para tres cosas, para calcular tres cosas. Sirve para calcular la K. La K es el grado, es la transmitancia global del edificio. Entonces, ¿qué partes de la envolvente térmica se utiliza para calcular la K? Pues son aquellas partes de la envolvente que están en contacto o con el exterior, o con espacios no habitables, o con el terreno. ¿Vale? La envolvente térmica también sirve para justamente lo que se estaba comentando al principio. Para sacar el porcentaje de superficie de la envolvente que tú tocas. Es decir, la normativa te dice, tienes que aplicar la DBH si tocas más del 25% de la envolvente térmica. ¿Vale? Pero mientras que para la K es la parte de la envolvente térmica que está en contacto con el exterior o con el terreno o con espacios no habitables, aquí, para sacar la superficie, la cantidad de superficie de la envolvente térmica, lo tiene en cuenta todo. Es decir, exterior, espacios habitables, el terreno y espacios de otros usuarios. De hecho, en contacto con otro vecino, el terreno y tal. Y de esa manera sacaréis cuál es la superficie de la envolvente. ¿Vale? Y el tercer caso en el cual se utiliza el parámetro de envolvente térmica es para calcular la N50. ¿Vale? La N50, acordaos que es medir el grado de permeabilidad del edificio. ¿Vale? Lo que hace la normativa es, si tu edificio, debido a las infiltraciones, tiene más de 6 renovaciones hora, tienes que hacer una prueba de blower door o justificar que las infiltraciones son menos de 6 renovaciones hora. Eso es lo que te marca la normativa. Entonces, para ello, se coge la envolvente térmica. Pero la envolvente térmica
solamente para sacar la N50, solamente se coge la parte de la envolvente térmica que está en contacto con el exterior. Solo la que está en contacto con el exterior. Ni con espacios no habitables, ni en contacto con el terreno. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo de qué ámbito cojamos, la envolvente térmica hay que cogerla con pinzas. Es decir, vuelvo a repetir, si estamos para coger el ámbito de aplicación de la normativa, la envolvente térmica se refiere a toda la parte de la envolvente que está en contacto con no habitable, con el exterior, en contacto con el terreno y en contacto con otros usuarios. ¿Vale? Techos, suelos, esos son las cuatro partes de la envolvente. Si estáis sacando la K, ¿vale? La envolvente térmica se refiere a la parte de la envolvente que está en contacto con espacios no habitables, el exterior y el terreno. Y si estáis hablando de la N50, la envolvente térmica se refiere solamente a aquellas partes de la envolvente que están en contacto solo con el exterior. Ni con espacios no habitables, ni con el terreno, ni con el vecino. Solo en contacto con el exterior. ¿Vale? Lo digo porque la normativa muchas veces repite el tema de envolvente térmica, y al final acabas hecho un lío de decir, pero aquí ¿qué parte de la envolvente térmica tengo que coger? Entonces, diferenciarlo muy bien. ¿Vale? Vale. Entonces, estudiando casos, ¿vale? En obra nueva, bueno, pues en obra nueva, pues tenéis la obligación de certificar, tenéis la obligación de la transmitancia térmica límite de cada uno de los elementos, coeficiente global tienes que cumplir con la K. Acordaros que ha sacado un nuevo parámetro que dice que si la demanda de calefacción y de refrigeración son menos de 15 kilovatios, el parámetro K no tienes que cumplirlo. Tenéis que cumplir con el control solar de la envolvente térmica, la permeabilidad de los huecos y el cumplimiento de la N50. Esto es para obra nueva. ¿Vale? En obra nueva, pues eso es la parte para la DBH, eso es la DBH1. La DBH0, que habla de consumo, pues tienes que cumplir con el consumo de energía primaria no renovable y el consumo de energía primaria total de calor. Es decir, que la normativa te regula la cantidad de energía que necesita el edificio, y la normativa también te regula cuánta parte de ese consumo global tiene que ser de origen renovable o de no renovable, que es lo que realmente te regula. ¿Vale? Acordaros que os obliga a hacer una contribución mínima de energía renovable para cumplir con la demanda de agua caliente sanitaria. Entonces, repito, podéis poner solar térmica, podéis poner aerotermia o podéis poner fotovoltaica, ¿vale? Alimentando un termoeléctrico, por ejemplo. No habría ningún problema. Geotermia también, no habría aerotermia, que lo he comentado, no habría ningún problema. Generación mínima de energía eléctrica, pues lo que os viene diciendo, lo que os dice la normativa es solamente es obligatorio para edificios de más de 1000 metros cuadrados, tanto en residencial como no residencial, en ese aspecto, lo que te viene a decir. ¿Vale? Y infraestructuras de recarga, infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, lo que te dice es que todas aquellas viviendas, en principio, todas las viviendas que tengan una plaza de garaje ligada, tienes que hacer esa infraestructura de conducción de recarga. Y para edificios que no sean no residencial, depende del número de plazas. ¿Vale? Un 20% o cada 40, o 20 o en vez de cada 40 para 20 si son edificios públicos, y una plaza por cada 5 de plazas accesibles, que es lo que os he comentado antes. ¿Vale? Y ahora vamos un poco en temas de reforma. Yo he hecho este cuadro, ¿vale? Para que tengamos claro un poco cómo funciona. A ver, una cosa. Sí, vale. Yo en principio las intervenciones de reforma, yo las divido, digámoslo así, primero las divido en dos grupos. ¿Vale? En menos del 25% de la envolvente y más del 25% de la envolvente. ¿Vale? Acordaos, la envolvente en este caso particular es todo lo que lo envuelve. Acordaos, es decir, exterior, no habitables, terreno y con otros vecinos. ¿Vale? Diciéndolo rápidamente. Si estás en menos del 25% de la envolvente, ¿tienes la obligación de hacer el certificado energético? No, que lo habíamos comentado. Vale, perfecto.
Y si intervienes menos del 25% del envolvente y toco algo, la fachada, las ventanas, ¿qué me obliga la normativa? Pues que lo que toques cumpla con la transmitancia mínima que te marca la ley. ¿Cambia las ventanas? Pues las ventanas tienen que cumplir con el parámetro de, tienen que ser menos de 2,3 de transmitancia global, marco vidrio de todo el elemento. ¿Toco la fachada? Pues el aislamiento tengo que poner tanto para cumplir con el elemento mínimo. Siempre que estemos en menos del 25% del envolvente. Es decir, eso tiene que aplicarse con la transmitancia mínima. Perfecto. Y ahora, sobre ese menos del 25% del envolvente, ahora, ¿cambio el ACS? ¿Tengo la obligación de certificar? No. Porque sí, porque estoy menos del 25% del envolvente y encima no supero esos 40 kilovatios. No tengo obligación. Pero cambio, ¿qué ocurre? Que si cambio el sistema de producción de ACS, lo que tengo que hacer es, sí que es verdad que lo que tengo que hacer es cumplir con el tema de energías renovables para producir agua caliente sanitaria. Eso sí que lo tengo que hacer. Tengo que poner aerotermia, poner fotovoltaica o placa solar térmica. Eso sí que me lo pido. Ahora, oye, menos del 25% del envolvente, pero cambio los sistemas de aire acondicionado, o cambio la caldera, o hago cualquier cosa que cambie los sistemas de climatización. ¿Tengo la obligación de certificar? No, porque sigo menos del 25% del envolvente. ¿Tengo la obligación de cumplir con la DBH 0, que es la que habla de los consumos? Tampoco. ¿Por qué? Porque intervengo en menos del 25% del envolvente. Tampoco tengo la obligación. ¿Y tengo la obligación de cumplir con la DBH 1, que es la de las demandas, las autorizaciones límite? Sí. Si intervengo en ese elemento pues lo toco y tal, pero el aire acondicionado en principio no me condiciona nada. O sea, no voy a tener ningún problema. Vale. Ese es el primer grupo de intervenciones. Ahora, el segundo grupo de intervenciones, si toco más del 25% del envolvente. Vale. Entonces, si toco más del 25% del envolvente, en principio, ¿tengo la obligación de certificarlo? Sí. Acordaros que más del 25% del envolvente tengo que certificarlo. Vale. Con lo cual, el Real Decreto ya lo cumple, tengo que cumplirlo. Y ahora, siguiente paso. ¿Tengo que cumplir la DBH? ¿Tengo que cumplir el código técnico? Pues vamos a ver. Si no tocas instalaciones, no tocas nada, en principio con la DBH 0 no tienes que cumplirlo. Como si toco la envolvente, que es la DBH 1, todo lo que toques tienes que cumplir con la transmitancia límite mínima y también tienes que cumplir con la K. O que tu demanda sea menos de 15 kilovatios. La demanda de calefacción tiene que ser menos de 15 kilovatios en calefacción y en refrigeración. Porque estás interviniendo en más del 25% del envolvente. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? ¿Sí? Vale. Y a partir de aquí, ahora es ver un poco las permutas de instalaciones que tiene y tal. Pero vuelvo a repetir, más del 25% del envolvente, tengo que cumplir con la K y tengo que cumplir con la K o con la demanda de calefacción y tengo la obligación de certificar. Y ahora, ¿cambio los aires acondicionados? Pues tengo que cumplir con la DBH 0. ¿Cambio el ACS? Tengo que cumplir con la H0 y también tengo que cumplir con la DBH 4, que es la de producción de agua caliente sanitaria utilizando energías renovables. Y ahora, el tema, por ejemplo, del garaje. Intervengo más del 25% del edificio. Cambio las instalaciones. Vale. ¿Tengo que ponerle a las plazas de garaje, tengo que ponerles estaciones de recarga? No. Solamente si intervengo en el garaje y más del 25% del envolvente, entonces sí que me obligarían a aplicar a un número de plazas, ponerles infraestructura de recarga. Si no, no tengo la obligación. ¿Vale? No, muy bien, eso es una muy buena pregunta. Me está preguntando y dice, oye, si toco la solera porque la mejoro. Porque está estropeada y se tiene que arreglar. Sí, pero fíjate que dos puntualizaciones. Realmente la solera de un garaje es un espacio no habitable. Como es un espacio no habitable, no entra dentro del certificado energético, ni de la obligación de cumplir con la DBH. Con lo cual, ese tipo de reparaciones no es objeto de aplicación. Realmente. ¿Vale? Eso por un lado. Pero la normativa sí que te dice que te habla también de intervención en el garaje, siempre que trabajes intervención en el garaje en el sistema eléctrico. Es decir, no es que intervengas en el garaje porque cambias la solera y dices, uy, esto parece que te intervenga, vale, pero si no intervienes en el sistema eléctrico, no lo cambias entero, además te habla de sustituir completamente el sistema eléctrico de un garaje, ¿vale? Por cualquier motivo y tal. Entonces,
Entonces, en ese caso, entonces dices, sí, tengo que aplicarle, que hasta cierto punto es lógico. Si le cambias toda la instalación eléctrica de un garaje, pues le tienes que poner estaciones de recarga, que sería bastante lógico y normal, ¿vale? Esto es un poco lo que estaba comentando, más del 25%, a ver cómo voy de plazo, de tiempo, vale, muy bien. 25% del envolvente, lo que estaba comentando, edificios, condiciones. El tema de la iluminación, esto no lo he comentado antes, pero en el tema de la iluminación pasa algo muy parecido. Es decir, en principio, si supero más de la instalación de iluminación, si modifico más del 25% de la instalación de iluminación, la nueva iluminación que tenga que colocar sí que tiene que cumplir con los parámetros del valor de eficiencia energética del edificio. Eso ya era bastante, antes lo decía, pero ahora lo especifica mucho más en ese aspecto. Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria, lo mismo. Si cambiáis el agua caliente, el sistema de producción de agua caliente, el nuevo que tengáis que poner, tiene que cumplir con la producción de agua caliente. Tiene que cumplir con el tema de la energía renovable. Tenéis que poner aerotermia, fotovoltaica para alimentar el termo, tenéis que meteros en ese tipo de instalación, ¿vale? Pero siempre que se renueve toda la instalación de generación térmica, ¿eh? Eso sí que es importante. Y luego para sistemas de recarga de vehículos en reformas del más del 25%, pues lo estaba comentando. La parte ampliada, siempre que se amplíe más de 50 metros cuadrados, siempre que la parte ampliada supere más del 10% de superficie construida o volumen construido y se intervenga en el aparcamiento, a nivel de instalación eléctrica de todo el aparcamiento. En ese caso, tenéis que añadir un sistema, una infraestructura de recarga de vehículos. En cambios de uso, ¿vale? Estos de cambios de uso, ahora lo explicaré porque esto tiene su miga. Esto es un poco lo que estaba comentando. Ahora, especificando en temas de ampliación, ¿vale? Bueno, hemos hablado de obra nueva, hemos hablado de edificios existentes y dentro de edificios existentes, repito, hay como 2 grados de intervención. Menos del 25% del envolvente y más del 25% del envolvente. Repito, menos del 25% del envolvente, actúas puntualmente. Más del 25% del envolvente tienes que cumplir globalmente el edificio. El sistema que incorpores tiene que cumplir con las transmitancias mínimas y luego globalmente tiene que cumplir o con la K, ¿vale? Como mínimo tiene que cumplir con la K y con las transmitancias mínimas, con la permeabilidad mínima y con todo esto, ¿vale? Menos del 25%. Y más del 25% del envolvente, pues bueno, lo que estaba comentando. Tienes que intervenir globalmente, tienes que cumplir con todos estos parámetros, ¿vale? En temas de ampliación, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo se considera ampliación? Os lo he dicho al principio. Una ampliación se considera que es a nivel energético, a nivel de la DBHE, se considera que hemos ampliado siempre y cuando superemos los 50 metros cuadrados, ¿vale? Y se supere un 10% del volumen construido o la superficie construida, ¿vale? Si se cumplen esos 2 parámetros simultáneamente, entonces se considera ampliación. Si uno de los dos parámetros no se cumple, no se considera ampliación. Se considera intervención de más del 25, menos del 25 o lo que sea. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, menos del 25%, menos de 50 metros cuadrados de superficie útil, ¿hay que certificar? No. ¿Más de 50 metros cuadrados de superficie útil, hay que certificar? No, tampoco. Solamente cuando sean más de 50 metros cuadrados y supere el 10% de superficie construida o volumen construido, entonces tenemos la obligación de certificar, sí. Ahí es donde sí que tenemos la obligación de certificar. Y en principio, pues nada, la H0, tenemos la obligación en esa parte ampliada, tenemos la obligación de cumplir con la H0, que es el del tema de consumo. Sí, pero solamente de la parte ampliada. Que hasta cierto punto, bueno, es razonable. Es decir, hago una ampliación de más de 50 metros cuadrados y supero la superficie más de un 10% útil o construida, superficie o volumen construido, tú a esa superficie le vas a poner algún sistema de climatización razonable, ¿no? Entonces te dice la normativa, bueno, pues entonces tienes que cumplir con el parámetro de consumo. Pero solamente de la parte ampliada, no del global, sino solamente de la parte ampliada. ¿Vale? Vale, ¿qué más cosas? Vale. Lo que me está preguntando el compañero es una elevación de planta,
una elevación de plantas, cómo funciona el cumplimiento y la certificación energética, ¿vale? Lo primero es, para el cumplimiento del código técnico de la DBHE, no, voy a empezar de otra manera. Yo lo que hago es que a la hora de certificar, lo modelo todo, lo existente y lo ampliado, lo modelo todo, porque voy a tener que certificarlo. Una vez que lo tengo ya todo modelado y ya me sirve para el certificado energético, que tengo la obligación de certificar todo globalmente, lo que hago es que la parte sobre la cual no actúo, que es la planta baja, en tu caso, la pongo como no habitable, ¿vale? Y la separación entre la parte ampliada y la existente le pongo como adiabática, ¿vale? Adiabática significa que el balance, o sea, que no hay transmisión de calor. Técnicamente es que el balance... Exactamente. El balance de energía de entrada y de salida es cero. Entra la misma cantidad de energía que la que sale. Entonces, esa planta, en tu caso, esa planta la pondría como no habitable. Entonces, por eso digo, aprovechando el trabajo, digo, mira, me modelo todo. Si lo hago en Hulk, o lo hago en Zipe, o lo hago en SG Safe, lo modelo todo, ¿vale? Y ya tengo el certificado energético. Y luego lo único que tengo que hacer es que la planta baja, que es la existente, le pongo como no habitable y el cerramiento de separación de ambos dos lo pongo como diabático. Entonces, a la hora de cumplimiento de la normativa, el programa lo único que hace es calcular sobre esa planta, no sobre todo el global, sino sobre esa planta. Y de esa manera, con el mismo modelo, justifico ambas normativas, la certificación y la DBH. Un poquito más, ¿vale? Nada, lo que estaba comentando es, bueno, pues la HE0, si le pongo sistemas de climatización, lo tengo que hacer cumplir, pero siempre que cumpla con el parámetro de más del 10% de superficie construida. La envolvente, la U de la envolvente, en principio, tengo que cumplir siempre. La K límite sí, porque son siempre más de 50 metros cuadrados. La permeabilidad de las ventanas tengo que cumplir. Las condensaciones tengo que cumplir. La HE4 tengo que cumplirla siempre y cuando intervengo sobre el ACS. La HE5, que habla de energía fotovoltaica, tengo que aplicarla siempre, en una parte ampliada siempre y cuando supere los 1000 metros cuadrados, es decir, alguna ampliación de más de 1000 metros cuadrados, pues esa parte ampliada de más de 1000 metros cuadrados tengo que poner energía fotovoltaica y la intervención en el garaje siempre y cuando se amplía el garaje, por supuesto, y entonces en la parte nueva del garaje pues hay que ponerle todo este tipo de infraestructura. ¿Vale? Nada, esto es un poco la explicación del cuadro que se estaba comentando, que es la ampliación más un 10% de superficie o volumen construido que tienes que cumplir con estos parámetros de la DBH. Realmente estas diapositivas son para que vosotros cuando mañana, pasado, vayáis a hacer un proyecto de intervención de edificio existente, os vayáis a uno de estos casos de, a ver, voy a ampliarlo, vale, intervengo, ¿tengo más del 10% de superficie o no? No tengo más de superficie, entonces no se considera ampliación, solamente tengo que certificar, fenomenal. Oye, que amplío y supero el 10% de superficie o volumen construido, vale, pues entonces, ¿qué parámetros tengo que cumplir? Pues son estos parámetros. Así os lo he escrito y es una especie de resumen de la normativa, ya está. Esto es lo mismo, de iluminación, contribución de energías renovables, generación mínima de energía eléctrica, dotaciones mínimas, prácticamente está explicado. Y ahora hablaremos del cambio de uso. En principio, ¿qué pasa con los cambios de uso? Bueno, lo primero es que el cambio de uso es cuando, como dice la palabra, es cuando cambia de una actividad a otra actividad. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se produce un cambio de uso. Pero, ¿qué pasa si en origen el edificio, el bajo comercial, el trastero, no tiene ningún tipo de uso? Porque es uso trastero, uso garaje, es decir, no hay ningún tipo de licencia de actividad para realizar ningún tipo de actividad humana, digámoslo así. Entonces no es un cambio de uso, es obra nueva. Típico que está sucediendo mucho, no sé si... Sí, aquí en Castellón también bastante, porque tenemos varias historias. La típica planta baja, que ha estado todavía deshabitada, y entonces está como uso garaje, o sin uso o uso trastero,
porque lo han dejado ahí y nunca se ha hecho nada. Viene el promotor y te dice, oye, vamos a poner una vivienda aquí en la planta baja. Perfecto. Como no tiene uso, al meterle un nuevo uso es obra nueva. No es adecuación de uso, es obra nueva. ¿Por qué? Porque anteriormente no tenía ningún tipo de actividad ligada. ¿Qué ocurre? ¿Y si tenía hace 20 años una panadería y está calificado como panadería? Entonces sí que es un cambio de uso. ¿Vale? Entonces, ¿tengo la obligación de certificar? Tengo la obligación de certificar, sí, pero más por un tema de cambio de uso que no lo regula la normativa, sino porque voy a tener que intervenir en más del 25% de la envolvente, no necesariamente, pero voy a tener que intervenir en muchos elementos y entonces voy a tener la obligación de certificar, posiblemente. Pero ya se trata de edificio existente. Entonces, por ejemplo, ¿necesita control externo? No. Si fuera de un uso garaje, si fuera obra nueva, es decir, un uso garaje a un uso vivienda, a un uso oficina, como se considera obra nueva, sí que tienes que hacer un control externo. Pero si es un cambio de uso, en principio, de residencia, perdón, de no sé, un administrativo a un administrativo a un no sé, a una cafetería, en principio eso es un cambio de uso, no haría falta certificar. Y sería edificio existente. ¿Vale? Entonces, cambio de uso, sí, siempre y cuando hubiera una intervención. ¿Vale? Cambio de uso es cuando pasa también de residencial a terciario. A nivel energético se considera cambio de uso. Si es de terciario de pública concurrencia a terciario de oficinas, administrativo, por ejemplo, en principio es un cambio de uso característico y entonces la H0 no haría falta cumplirlo. Si toco la envolvente, pues todo lo que toca de la envolvente en principio tengo que cumplirlo. La K, lo mismo, también tendría que cumplir, aunque suele ser bastante fácil. La Q, la permeabilidad y las condensaciones. Y si ese cambio de uso supone más de 1000 metros cuadrados, pues posiblemente tenga que meterle energía fotovoltaica. ¿Vale? Esto simplemente es lo mismo de antes, explicado detenidamente para que utilicéis el PowerPoint como una manera de estudiar los casos. ¿Vale? Y poquito más. Ahora son menos cuarto, perfecto. ¿Vale? Nada, en principio si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, en principio pues este es el mail y pues nada, encantados de responderos cualquier duda, cualquier caso, pues estoy a vuestra disposición. Entonces a partir de aquí pues vamos a ver las preguntas que han hecho los compañeros a través de YouTube y voy a intentar tratar de a ver si consigo resolverlas. ¿Vale? Lo mismo a vosotros también os digo, ¿tenéis alguna duda? Bueno, me comentan, a ver, al principio decía Ana Sola, bueno, buenos días a todos, ¿vale? Comentaba Ana Sola, dice, en reformas en las que se interviene en más del 25% del envolvente, ¿es necesario contratar una oficina de control externo para el certificado de edificio terminado? No, porque se trata de un edificio existente, Ana. Entonces, como se trata de un edificio existente, no hay control externo. Ojo, las ayudas de Next Generation, si superan unos determinados límites, sí que os pueden obligar a contratar una entidad de control, pero es por un tema de gestión de ayudas. En principio, solamente es en ese caso. ¿Vale? Igual que para las ayudas PRE, también si superaban los 50.000 euros, creo recordar, que te obligan a contratar una entidad de control para que la entidad de control compruebe que verifique que se han colocado los aislamientos, que es lo que marca el certificado energético. Pero eso es una condición de las ayudas, que hay casos que sí y otros casos que no. Como edificio existente no es obligatorio el control externo. Comenta Gamonar, ¿se podrá ver la jornada después? ¿Vais a dejarlo subido en el canal de YouTube? Creo que no. En principio, os dejo mi contacto si tenéis alguna duda, pero en principio no. Sergio Bengoechea dice, ¿qué se entiende por intervención en la envolvente? Por ejemplo, sustituir enfoscado o deteriorado por otro nuevo implica intervención. ¿Hay algún criterio de definir esto? Bueno, a ver, vamos a ver. El tema está en que temas de pintura y todo esto, en principio, esto lo marca muy bien el código técnico y realmente no es mi campo. Lo digo porque creo que esta pregunta tendríais que hacerlo realmente al ayuntamiento o a la administración, porque no es objeto de la DBH, ¿vale? Pero sí que hay un apartado que te dice que si para resolver una determinada patología, una determinada lesión, tienes que intervenir en el cerramiento, vas a tener que ponerle, si tienes una mancha de humedad, tienes que
evitar que haya una mancha de humedad y tienes que ponerle un aislamiento con papel craft para evitar ese tipo de condensaciones, a la hora de intervenir, entonces sí que tienes que aplicar la transmitancia de límite mínima que te marca la ley. Si es un tema de pintar, no, pero si es para resolver un elemento, pues, y encima lo haces a través de un aislamiento, sí que tienes que aplicar sí que tienes que poner ese aislamiento. Aunque ese aislamiento lo pones realmente para resolver el daño de la humedad, la ley sí que te obliga a que tenga un mínimo, que es el que marca la normativa. Con lo cual, ahí en ese caso sí que te obligaría. ¿Vale? Vale. Ana Mayol dice, sí, a ver, sí, la jornada queda... Pues mira, la jornada sí que está grabada, pensaba que no, y podrá en el canal de YouTube, comenta Ana. Pensaba que no se grababa. Vale, comenta Marcelino. En el H1, apartado 6, 15 kilovatios es la suma de calefacción y refrigeración o de cada uno. Marcelino, es de cada uno, no es la suma, es independiente. Con lo cual puede suceder que en calefacción tengas 14 y en refrigeración tengas 20 y tienes que cumplir con la K. ¿Vale? Simplemente habla de eso. Tiene que ser conjuntamente, tienes que cumplir que las demandas de calefacción y refrigeración conjuntamente... quiero decirte, calefacción y refrigeración tienen que ser cada uno de los dos menores de 15 kilovatios. ¿Vale? Si una de las dos no cumple, porque supera los 15 kilovatios, entonces tienes que cumplir con la K, es lo que quiero decir. Óscar Cosin dice, has dicho que no es obligatoria la infraestructura de recarga en garaje de una vivienda cuya reserva de aparcamiento no sea obligatoria. ¿Es así? Has dicho que no es obligatoria la infraestructura de recarga en garaje de una vivienda cuya reserva de aparcamiento no sea obligatoria por el planteamiento. Pero es que eso lo obliga el planeamiento. Es decir, el planeamiento regula si tienes que poner una plaza de aparcamiento o no. Y lo que dice la normativa, lo que dice la DBH es, lo que dice la DBH es, si tienes que poner una plaza de aparcamiento, esa plaza de aparcamiento tienes que poner la infraestructura de recarga. La DBH no regula si tienes que poner una plaza de aparcamiento o no. La DBH lo único que te dice es que si tienes que ponerla, si tienes una plaza de aparcamiento, tienes que colocarla. Siempre que lo indique el plan de movilidad. Y siempre que te lo indique el plan de movilidad, porque a lo mejor tú haces la calle porque te obliga la normativa, pero el plan de movilidad te dice que ahí no tienes que poner nada de nada, que es lo que suele suceder, que es lo que has dicho tú. No, pero eso son Claro, ahí es donde tendrías que hablar con el ayuntamiento. Pero es que eso sí que te da una salvedad porque, por ejemplo, puedes sacar unas determinadas plazas, bueno, te metes en un tema urbanístico, que no es mi campo y tampoco quiero. Pero lo que vengo a decirte exactamente. Lo que vengo a decir es que la DBH, para aplicar la DBH sí que te abre la puerta de utilizar las plazas que pudieras meter en los planes de movilidad sostenible, meterlos como cumplimiento de la DBH. Es lo que te dice, es lo que vengo un poco a decir. En la aplicación de cuándo y de cómo y tal, el ayuntamiento. En teoría tiene que estar regulado ahí. Como yo la verdad es que nunca he gestionado ninguno ni los conozco, por lo cual no te puedo hablar en detalle. Por eso digo que... Pero sí que se utiliza para el teniendo de la DBH, sí que se utiliza. Vamos a ver, Óscar comentó, y en el caso de que no haya más... A ver, dice, y en el caso de que haya más plazas que la reserva obligatoria, ¿no es necesario poner las excedentes? Y en el caso de que haya más plazas que la reserva obligatoria, no es necesario poner las excedentes. Lo que dice en plurifamiliar, lo que te dice es que en plurifamiliar es obligatorio a partir de las 20 plazas. Menos de 20 plazas no tienes que poner infraestructura de que a partir de las 20 plazas tienes que ponerlo. Y luego lo que dice la normativa es a partir del global de todas, por cada 40 plazas tienes que poner una infraestructura de recarga. Si es administración pública son 20 y por cada 5 plazas de minusválidas, de accesibles, tienes que poner no tienes que poner la infraestructura de recarga, sino que tienes que poner ya propiamente la base de recarga. Es lo que te dice un poco la normativa. Comenta Fernando, dice, yo entiendo que cambio de garaje a almacén a vivienda es un cambio de uso. Pues mira, Fernando, en principio eso está regulado, ¿vale? En un documento que tiene el IBACE, en un documento que, bueno, eso está regulado en varios documentos, pero donde lo dice muy, muy, muy claramente es en el documento de registro del IBACE. El IBACE a la hora de registrar un certificado energético te da varias casuísticas y una de ellas de cambio de uso. Entonces, en el documento que te dice cómo hacerlo, te indica esta casuística. Te dice que en aquellos locales comerciales, bueno, perdón, aquellos comerciales no, porque ya tiene eso, en aquellos locales en los cuales
un uso garaje sin uso o uso trastero, como no ha habido nunca ningún tipo de actividad, realmente no ha habido ningún tipo de actividad, cuando tú le metes una nueva actividad es obra nueva. No es una adecuación, aunque legislativamente a lo mejor tiene un nombre de adecuación, a nivel de energético es obra nueva. Entonces tienes que ponerlo como obra nueva. ¿Vale, Fernando? En principio si buscas en Google manual, ayuda, registro, certificado energético y base, te saldrán los manuales que hay. Uno de ellos es de intervención en edificio existente, pinchas y justamente habla de esto. ¿Vale? Entonces entiendes tú que si no tiene una licencia de actividad del ayuntamiento, hay que hacer todo, certificado, CT. Como si fuera obra nueva, sí. En el momento que tengas una actividad de una carnicería, de lo que sea, ahí puedes obviar lo que es un edificio, entonces ya no es obra nueva, es edificio existente y entonces ya no necesitas control externo. Exactamente. Y entonces te metes en intervenciones en edificios existentes, con lo cual los parámetros son más laxos, porque es más difícil de intervenir. ¿Vale? Entonces, eso tiene miga, porque si es obra nueva, tienes que aislar hasta el suelo. Claro, porque tienes que la separación de la vivienda, digo vivienda porque he cogido el tema del vaso, la separación de la actividad con garaje o con la solera, tienes que aplicarle la normativa de edificio nuevo y tienes que poner un aislamiento, que es lo que marca la ley. Porque, ojo, en techos no suele haber problema porque la dosa es un aislamiento, paredes tampoco y tal, pero en el suelo es un poco rollo. Perdonad, se me ha secado la voz. Sí, en algún caso nos ha pasado. Si catastralmente ya aparecía como terciario, tienes ese documento. Si el carnicero tuviera algún documento que diga que se le dio la actividad, pues ya tienes ese tipo de cosas. Pero bueno, puede suceder que la actividad esté dada, pero catastralmente no se haya cambiado porque no se cambió. Yo quería hablar con el ayuntamiento para ver qué haces. Sí. Te obliga a intervenir en la planta baja y aislar la solera. No. No. Lo que dice la normativa es, si esa planta baja no tenía ningún uso, nada de nada. Ya era vivienda. Si ya era vivienda, sí, vale, si ya era vivienda, lo que dice la normativa es, todo lo que toques, tienes que ponerle un mínimo de aislamiento, una transmitancia mínima. Si tú el suelo no lo tocas... Cuando me refiero que no lo tocas, me refiero que no es un acabado estético. Si vas a solucionar algún tema de algún daño, alguna patología o lo que sea, ¿vale? Puedes meterlo como... O lo tienes que rebajar para cumplir la accesibilidad. Es una cosa de... Claro, eso sí que podría ser. Pero si es vivienda unifamiliar no tienes que... Te exige accesibilidad también. Estaban comentando los compañeros justamente eso, es decir, ya un edificio existente tienes que intervenir, pues el tema está en que si intervienes en menos del 25% de la envolvente, es todo lo que toques, que no sea un tema estético, tienes la obligación de cumplir con la normativa. Y si más del 25% de la envolvente, tienes que intervenir globalmente. ¿Vale? Vale, entonces desde el umbral de la casa hasta la casa has de entrar siempre a pie ya, no puedes entrar con unas escaleras, esto que hay ahora, tantas viviendas, vale. con el semisótano garaje. Disculpar, es que como hay... No es por nosotros, el problema es que como hay gente online, están escuchando, entonces ya es una conversación entre vosotros y entonces los de online se vuelven locos, porque no escuchan todo lo que están escuchando. Claro, si no, por eso le digo que si esto fuera más abierto y todo el mundo lo escuchara y tal, pues entonces, pues bueno, la conversación todo el mundo la escucha y no hay ningún problema, ¿no? Vale. Comentaba GVFC59, dice, una vivienda con la envolvente acabada desde hace años y que ahora se quiere terminar interiormente y colocar instalaciones térmicas, ¿necesita el certificado energético? Pues mira, en principio, que
Claro, el tema es terminar interiormente. Si superas el 25% de todo lo que tienes que acabar, sí, necesitas certificado energético y tienes que cumplir globalmente. Sí. Y si encima tienes que colocar instalaciones térmicas, tienes que cumplir con la DBH0 y con la DBH1. Y además tiene que pedirle proyectos nuevos de distribución interior. También tienes que poner el proyecto de intervención interior y tal. Sí, bueno, más de 5 o 10 años ya te piden. yo tengo casos yo tengo casos de obras que empezaron en el 2005, es decir, pre-código técnico, que ahora se han activado, y entonces dice, y con licencia, y encima licencias que se han ido renovando, que se han tomado la molestia de ir renovando, o sea, la han ido renovando y tal. Entonces llega un momento y dice, bueno, ¿y qué normativa aplico? Y porque claro, la del 2000 tal, y es obra nueva y necesita control externo y tal, y ostras. Es anterior al código, exactamente, exactamente. Pero sí que es verdad. Sacaron una normativa que una licencia de más de 5 años ya no valía. Eso lo sacaron el año pasado, el anterior, que ahí ya me volví loca con estas cosas. Te tienen que declarar oficialmente la Caducidad. caducidad de la licencia. Sí. No legalmente se entiende que esa licencia es válida. Sí, va por ahí. Lo que pasa es que es un poco raro que a día de hoy, con todos los elementos que están colgando, tú promuevas un edificio, bueno, todos son esas promociones, promuevas un edificio y no apliques el código técnico y pongas lo mínimo, porque tiene una venta complicada. Da miedo, exactamente. Suelen ser promociones privadas, Sí, del promotor que se hace la estructura y por fin se casa el hijo y te arregla la parte de dentro. Va por ahí. Entonces el problema es qué normativa aplicas. Entonces en ese caso hablar con el ayuntamiento. Porque claro, realmente lo que decías tú es precódigo técnico y quieres aplicarle una normativa y ¿qué haces? Actualizas, pero ¿con qué normativa? Con la del 2019. A lo mejor es inviable porque los huecos están hechos. Claro, depende del grado de acabado que esté. O puede acabar el proyecto inicial porque ya tenía licencia. Yo ese caso no lo he visto todavía. En todos los casos que han ese tipo de cosas. Con una promoción que tenía todo distribuido y habían pasado más de 5 años renovando la licencia y me obligaron a hacer la distribución interior de los pisos que no se habían acabado en la fase anterior. Vale, me estaba comentando la compañera que en principio pues depende mucho del ayuntamiento del grado de intervención de lo que te pidan. Ya depende de cómo es el estado actual, porque incluso a lo mejor tienes que tirarlo cómo está de acabado y a partir de ahí hablas con el ayuntamiento y te dice, mira, te mantengo la estructura, depende de eso, tienes que hablarlo con el ayuntamiento realmente ahí. ¿Vale? Comenta Ana, dice, gracias. ¿Y en ampliación de una vivienda existente se considera edificio existente y tampoco hace falta oficina de control externo? Exactamente. Las ampliaciones siempre son edificios existentes, no necesitas entidad de control ni nada. Pero tienes la obligación de certificar siempre y cuando supere los 50 metros cuadrados y siempre y cuando 50 metros cuadrados y más del 10% de superficie construida o vuelven construido. La obligación, pero lo registras como edificio existente, no como obra nueva. Y entonces no tienes la obligación de entidad de control, ¿vale? Antonio Muñoz dice, actualización manuales del IBACE de registro. Sí, buscas ese parámetro. Hay 3 o 4 tipos de manuales y te vas al de edificio existente y entonces ahí hay un párrafo que te dice aquellos locales en los cuales no tiene ningún tipo de uso, no ha tenido ningún tipo de uso o ha sido un trastero, garaje tal, se considera una obra nueva. No tienes que meterlo como edificio existente. Dice, me comenta VVARC, si se pone a la venta un piso que se dejó sin terminar y no tiene ni ventanas ni ninguna instalación, ¿se debe hacer certificado energético para la venta? ¡Ostras! Pues es que, claro, la primera pregunta es que yo creo que no tiene... Claro, yo creo que no tiene calificación de vivienda, ¿no? Realmente, porque no tiene... No, es una obra paralizada, o sea, no sé, como vivienda no, lo venderás como otra cosa, pero como vivienda no porque tampoco tienes la licencia de primera ocupación ni nada, con lo cual realmente el certificado no, pero porque no estás vendiendo ni vivienda ni nada, no estás vendiendo estructura, material, no sé, estás vendiendo esas cosas, pero no. Dice, habla de nueva construcción o de nueva, si hay segregación de viviendas en dos obras hay que hacer control externo, puesto que, a ver, perdón Antonio,
Estoy con la última pregunta que dice Antonio Muñoz Mingarro Martín, dice, habla de nueva construcción, no de nueva planta. Nueva construcción, no de nueva planta. Si hay segregación de vivienda existente, por ejemplo, dúplex, en 2 apartamentos, hay que hacer control externo puesto que aparece una vivienda nueva. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Si hay segregación de vivienda existente en 2 apartamentos, hay que hacer control externo. Tendrías que hacer la consulta. Si es una, me imagino que es una, lo que dices tú, es una consulta. Dice, puesto que aparece una vivienda nueva. Ya, pero aparece una vivienda sobre un edificio existente. Tendrías que hacer la consulta, no sabría decirte. Claro, con lo cual ya realmente tiene una actividad ya ligada. Con lo cual realmente no aparece una... O sea, yo entiendo que se trata siempre de intervención sobre edificio existente, aunque se trate de una vivienda nueva y tal. Yo creo que sigue siendo intervención sobre edificio existente, porque encima ya hay una actividad ligada. Sí, yo creo que sí. Control externo no, porque no es obra nueva. Exactamente. Exactamente, lo has dicho muy bien. Ese es el punto, es eso, que siempre estás interviniendo sobre edificio existente, no como sobre obra nueva. Comenta Oscar, dice, yo he visto la foto de un solar en el escaparate de un evento que ponía certificado energético en trámite. En fin. Sí, pero claro, es que yo también lo pienso. Poner un policía o poner un funcionario para ir a todas las inmobiliarias y decir, usted sí, usted no, usted sí, tal. Como mucho podía llegar a entender las online, ¿no? Que eso es más fácil. Todo lo que esté mal, pues bueno, sí. Eso sí que es verdad. Pero bueno, viendo que no hay más preguntas, sí que son las 2, pues en principio casi para todos, sí. ¿Y cuándo caduca? También ha puesto caducidad, he oído Sí. al año. No, te cuento. Una vez hecho el certificado, o sea, una vez registrado el certificado, el periodo de validez es de 10 años. Una vez registrado. Registrado 10 años. 10 años, vale. Entre que tú emites el certificado y lo registras, no puede pasar más de un mes. Entre que tú le das al botón. Espera, lo acabo y lo comentamos. El botón, Sí. y al cabo de 2 o 3 meses me envían un mensaje de que lo había hecho mal. Es raro. Bueno, a ver, esta normativa empezó a aplicarse en julio del año pasado. De junio del 2022 empezó a aplicarse, porque aunque fuera de... Vale. Lo digo porque lo digo por ese caso, ¿vale? Y luego la nueva normativa lo que te dice es que desde que haces la visita hasta que emites el certificado, hasta que le das al botón de la herramienta informática, no puede pasar más de 3 meses. ¿Vale? Es decir, desde la visita hasta que emites el certificado, 3 meses. Desde que emites el certificado hasta lo que lo registras, 1 mes. Y desde que lo registras hasta que pierdes su validez, 10 años. Salvo, ahí esto está muy bien, salvo si es calificación G de gato, que la validez es de 5 años. Esa es una de las excepciones que indica la normativa. Es el edificio que tú comentabas antes, que no tiene ni venta. Es un edificio que ha perdido la capacidad de vitalidad. Sí, el edificio es casi todo. Vale. Pero cuando pasen los 10 años, ¿Sí? está registrado. ¿Qué va a pasar? ¿Van a enviar una cartita como ni No, diciendo algo o no. qué va a pasar? Si pasan los 10 años, si no lo vendes, no lo compras, Como pues... la segunda ocupación, o sea, como la primera ocupación. Exactamente. Se quedará ahí hasta que... Sí. ¿Y pero qué pasa con los locales de más de, que estamos comentando, de más de 400 metros cuadrados o 250 que marca la ley, o 500 metros cuadrados y 250? ¿Qué pasa en 10 años? De aquí a 10 años. Supongo que lo dirán de aquí a 10 años, pero entonces en ese momento te obligarán a volver a certificar, pero solamente para este tipo de edificios. ¿Vale? Porque ahí, para los edificios, lo que dice la normativa es, tienes la obligación de certificar energéticamente para edificios que tengan más de 500 metros cuadrados o los edificios de administración pública que son 250 metros cuadrados, es lo que dice ahora la nueva normativa. De aquí a 10 años, es decir, que la normativa de certificar no depende si lo compras o lo vendes, sino que la normativa de certificación depende de los metros cuadrados.
¿Eso qué significa? Que de aquí a 10 años, esos certificados que tú has emitido para este tipo de locales tendrán que volverse a recertificar. Cada 10 años tendrás que volver a certificar todo este tipo de edificios. Las viviendas no. Solamente si se compran o se venden. Que es la ciudad de habitabilidad. Ah, mira, era una afirmación. A ver, dice, mira, era una afirmación, no era una pregunta. Dice, mira lo anterior. Habla de la nueva construcción, no de nueva planta. Sí, eso era, yo he visto la foto de un... En fin, es una afirmación. Bueno. Cualquier duda que tengas, Antonio, me llamas y con una conversación creo que me mejor, ¿vale? Porque veo que es un poco más complejo, entonces tendría que preguntarte varias cosas, ¿vale? En cualquier caso, bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A todos. A ver. Y gracias por vuestra paciencia. ¿Cuándo ha entrado en vigor esta normativa? Un segundo. Muy bien, pues dejo de compartir y finalizo.